que reviste este tema para todos nosotros, sino para que las empresas puedan generar estrategias fiscales, financieras y administrativas que nos permitan a su vez maximizar el uso de los recursos y optimizar nuestros procesos internos. De modo que esperamos que esta capacitación sea del provecho de todos ustedes en la tarde de hoy y les agradecemos su compañía y esperamos que sea sumamente provechosa. Gracias, Odile. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias por estar aquí. Espero estén listos para compartir este webinar sobre precio de transferencia. Y como bien nos indicaron, están auspiciados por Adovesco, Catogiza y Grupo Consultor F. Mi nombre es Carolina Rosario, directora de operaciones en Catogiza. Para los que no nos conocen, Catogiza es una empresa fundada ya hace 24 años que brinda los servicios gerenciales tanto a clientes locales como internacionales en el área del outsourcing, de nóminas, impuestos, tesorería, contabilidad, recursos humanos y muchos servicios más. Hemos realizado una alianza estratégica con Grupo Consultor F y hemos adicionado el servicio de precio de transferencia a nuestra cartera. Como bien nos indicaba Odile, estamos acompañados el día de hoy por dos profesionales expertos de Grupo Consultor F, el señor Jorge de la Rosa, quien es socio consultor del Grupo Consultor F, experto en precio de transferencia, valoración de empresas e intangibles y perito certificado, consultor y emprendedor. Y nuestro Felipe Mora, que también es socio de Grupo Consultor F, específicamente como gerente de cumplimiento, también emprendedor y certificado en precio de transferencia. Hoy tenemos el honor de tenerlos con nosotros y al finalizar este webinar vamos a estar compartiendo, interactuando, respondiendo sus preguntas. Por eso les invitamos a que nos puedan escribir en el chat todas las inquietudes que vayan surgiendo. Dicho esto, damos formal bienvenida y le pasamos la palabra a Felipe para que inicie este webinar. Excelente, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Odile por la invitación, por la presentación y simplemente pasamos a presentarnos formalmente. Mi nombre es Felipe Mora, como bien mencionaban, gerente de cumplimiento a nivel regional acá en Grupo Consultor F y dejo también a Jorge para que haga su propia presentación. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias a Catogiza. Como mencionaba Felipe, pues encantado de estar con todos ustedes y platicarles sobre este tema tan maravilloso que son los precios de transferencia, ¿no? Correcto. Aquí queremos empezar agradeciendo nuevamente, como mencionamos, la alianza que tiene Catogiza Grupo Consultor F y hablar un poco de los temas que trataremos el día de hoy. Aquí podrán encontrar los 4 puntos principales que queremos tratar y que todos ustedes vayan con realmente las bases bien soportadas y bien fundamentadas de lo que es este tema de precio de transferencia. Vamos a empezar con algunos temas de conceptos básicos que es importante siempre aterrizarnos, ¿no? Habrá quienes estemos un poquito más relacionados con el tema, habrá quienes sean nuevos totalmente, entonces siempre será importante tocar estos puntos base. En el segundo punto, que será el principal del día de hoy, será repasar un poco el tema de la legislación de precio de transferencia localmente, que justamente amanecimos con la sorpresa de un nuevo decreto el día de hoy. Entonces ya tenemos aquí las actualizaciones principales de este decreto que se publicó apenas en la mañana de hoy. Y al final cerraremos el tema con algunos puntos de mejores prácticas y peores prácticas, haciendo esta comparativa de qué tenemos que cuidar o qué tenemos que realmente buscar hacer en nuestro cumplimiento de precio de transferencia. Entonces, sin más, por esta parte, se da la palabra a Jorge para que nos dé la introducción y sigamos con los temas. Perfecto, muchas gracias Felipe. Sí me escuchan bien, ¿verdad? No sé si ahí en el chat me puedan poner que sí o levantar su manita. Te escuchamos. Perfecto, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, a toda la gente de República Dominicana, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Bien les comentaba Felipe que tenemos oportunidad de atender diferentes clientes a nivel regional, a nivel Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y gracias a Dios hoy por hoy son alrededor de más de 1,200 clientes a nivel internacional, en donde tenemos la oportunidad de trabajar en diferentes países con firmas de gran envergadura, como en este caso en República Dominicana lo es Catogiza, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros, pues prácticamente fue poder llevar el servicio de precio de transferencia de una manera
pues como se dice comúnmente en el tema de servicios profesionales, de una manera personalizada y que sientan realmente que existe un acompañamiento constante. Digo, de alguna manera, gracias a la pandemia, pues creo que ya el tema de estar conectados, atender virtualmente, etcétera, aun y cuando estén en el mismo país, pues ya es una realidad, ¿no? Ya no es necesario ir a las oficinas ni nada. Aunque a mí me encantaría estar en la playa dando esta plática, ¿no? Sin embargo, pues no fue posible esta ocasión. Adelante, Felipe. Como bien decía Felipe, pues ya amanecimos con buenas sorpresas por parte de la administración tributaria, en donde se están adhiriendo nuevas cuestiones en materia de transferencias, nuevas regulaciones, nuevos temas de cumplimiento que pues no son nuevos realmente. O sea, son nuevos para República Dominicana, pero no son nuevos a nivel internacional. Ya prácticamente hay varios países que están, que tienen estas nuevas regulaciones que ustedes están implementando apenas, relacionadas con el local file, el master file, el country by country report y todo eso derivado del tema de procesos de transferencia. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber y que me contesten por el chat, todos los escuchas, si anteriormente habían asistido a una plática de procesos de transferencia. Pongan sí o pongan no ahí en el chat. Y eso me da una idea de qué tan básico tengo que irme con los conceptos. Sí, Luis, perfecto. No, José Luis, no, sí. Algunos ya tienen conocimiento, otros no. Sí, sí. Digo, ya son un poco más de 5 años, o sea, deberíamos de ser alrededor de 7 años que tenemos esta legislación de transferencia en República Dominicana. Y es importante que la conozcan, sobre todo si son asesores de empresas, si son contadores de compañías, si son administradores. ¿Por qué? Porque básicamente el comercio internacional a nivel mundial se da entre empresas relacionadas. En este sentido, pues tendremos que entender que si el 80% del comercio a nivel internacional se da entre empresas familiares, entre empresas hermanas, pues precios de transferencia siempre va a estar de la mano. ¿Qué es precios de transferencia? Pudiéramos entenderlo desde un enfoque muy complicado, ¿no? Donde pudiéramos decir que partimos de una definición fiscal. Sin embargo, voy a tratar de que partamos desde lo más básico. Los grupos empresariales, ya sea tanto nacionales como multinacionales, pues son grupos porque hay diferentes compañías siendo del mismo dueño, ¿no? O que por alguna razón tienen un vínculo que los hace muy cercanos. Estas transacciones o estos grupos tienen transacciones que se dan entre ellos. Entonces, muchas veces se piensa que por el hecho de ser los dueños de las mismas compañías o ser parte del mismo grupo, si se presta un servicio entre una y otra o se venden inventario o hay un préstamo entre ellas, pues puede ser a cualquier precio, a cualquier costo, incluso pudiera ser gratuito. Pero precios de transferencia justamente se trata de eso. Precios de transferencia es el precio que se pacta entre una empresa hermana a otra, ya sea por transacción de servicios, transacción comercial o transacción financiera. Entonces, entendamos que precio de transferencia es el que se pacta entre empresas hermanas. ¿De acuerdo? Adelante, Felipe. Una vez entendiendo que el precio de transferencia es el que se pacta, es la contraprestación que se da entre empresas hermanas cuando existe la transferencia de un servicio o la transferencia de dinero, etcétera, tenemos que entender que la jerga de precios de transferencia habla del concepto empresa hermana, lo define o lo menciona como parte relacionada. Entonces, cuando hablamos de precios de transferencia, es importante que entendamos que parte relacionada o parte vinculada son compañías que son miembros de un mismo grupo y que tienen vínculos. Esos vínculos se pueden dar por 3 razones principales, ya sea por administración, por control o por capital. ¿Qué es un vínculo por capital? Pues básicamente que una empresa A tenga acciones de una empresa B. Ahí hay capital en común. Entonces esas serían partes relacionadas. ¿Cómo pudiéramos tener un vínculo por administración? Pues ¿qué pasa si el director financiero de una de las compañías es también director financiero de otra compañía? Pudiera ser que ahí se genere un vínculo por administración. O puede ser también por control. ¿Qué pasa si yo le vendo el 100% de mi producto, por mencionar algo, a otra compañía? O sea, hay un control financiero, ¿no? Si yo le vendo el 100% de un producto, pues yo le pudiera poner las métricas que yo quisiera a esa otra compañía, como sucede muy comúnmente con Walmart, a sus proveedores, que le ponen las políticas que quiere, etcétera. Entonces ahí se puede dar elementos de vínculo por control. Entonces entendamos que eso se le va a considerar parte relacionada. No sé si hasta aquí esté todo bien, si hasta aquí estemos claros o hay alguna pregunta antes de seguir con el siguiente concepto.
Por el momento no. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat y por aquí las estaremos compartiendo. Sí, de hecho, no sé si de mis segundos está duplicando. No sé si el público puede abrir sus micrófonos o no. Si es posible o no es posible. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿se puede? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Entonces, si alguien quiere tener alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, no pasa nada, pueden interrumpirme, no tengo ningún problema. Excelente. Muy bien. Entendamos después también que hay un principio que se tiene que cumplir en proceso de transferencia, que es el principio de plena competencia. Y este principio lo que nos dice es que las transacciones que se dan entre partes relacionadas, la contraprestación que se dé entre estas transacciones debe de estar a valor de mercado. De eso habla el principio de plena competencia. En inglés se le conoce como principio de arm's length, que es básicamente la distancia del brazo, y le llaman así porque si yo hago una negociación con un tercero, con alguien independiente, y la cierro, pues le doy la mano, pero si esa misma transacción la cierro con mi mamá, con mi hermano, etcétera, que serían mis vinculadas o partes relacionadas, pues es la misma distancia del brazo que tenemos. Entonces, lo que nos dice este concepto es que tenemos que tratar a nuestras partes relacionadas dentro de un grupo multinacional o nacional como si se tratara de terceros independientes. O sea, que las operaciones deben de estar a valor de mercado. ¿Cómo determinamos que van a estar a valor de mercado? Mediante metodologías financieras que Felipe nos va a estar hablando. Hasta aquí son los conceptos básicos que debemos de tener claros todos nosotros para entender todo lo que se viene con la legislación y cuáles son las cosas que la Administración Tributaria considera como buen actuar a nivel de contribuyentes en materia de precios de transferencia. Excelente. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es precio de transferencia en República Dominicana. Y a pesar de lo que nos comentas, Jorge, este sistema de valoración impositiva ya en países desarrollados viene implementándose desde mediados del siglo XX. Sin embargo, en nuestro país, esto fue implementado a través de nuestra ley fiscal, ley 1192, o nuestro código tributario. A pesar de que se incorporan en 1992, no es hasta el 2011 cuando sale la primera norma de precio de transferencia, que fue la 04-2011. Hasta esa fecha fue cuando se actualizó todo lo que era normativa y el proceso de implementación. Llega luego nuestra reforma fiscal del 2012, que viene y modifica el artículo 281, donde se establece lo concerniente a la valoración de precios entre entidades relacionadas y de manera muy específica establece que las operaciones que sean celebradas entre una persona física, jurídica o entidad residente con un relacionado no residente, un relacionado residente o empresas ubicadas en regímenes fiscales preferentes o paraísos fiscales como comúnmente se conocen, pues deberán valorar sus transacciones a precio de mercado o de manera independiente, como bien esclareces tú en los que nos dices. Pero esta ley de reforma fiscal no solamente trajo consigo la modificación del artículo 81, también trajo mejoras en aspectos como criterios de vinculación, regla de mejor método, un método adicional para la valoración, mejoras en los acuerdos APA que regularmente son utilizados por el sector hotelero, y la posibilidad de acuerdos de cooperación administrativa. Hasta esa fecha, 2012, era lo que prevalecía. En 2014 se emite entonces el decreto, el reglamento 7814, que viene a fortalecer muchísimo más la normativa en temas de precio de transferencia para República Dominicana, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de alcance y la normativa en general. Y eso era lo que prevalecía, como decía Felipe, hasta el día de ayer. Hoy nos enteramos que se emite el decreto 256-21, que modifica de manera muy específica los artículos 5, 7, 10 y 18 del reglamento 7814. Y nos llama mucho la atención que, como bien dices, es nuevo para República Dominicana, pero para muchos países que están bien avanzados en este tema de precio de transferencia, ya esto es muy común. De manera muy rápida, estuvimos revisando y vemos sobre todo las modificaciones en el artículo 18, que habla de que se adicionan nuevas reporterías, reporte maestro, reporte país por país, que aplica de manera muy específica para las multinacionales.
Y algo que a nosotros los asesores, las personas que brindamos servicio con respecto al tema de la fiscalidad, algo muy importante que sale aquí en este artículo es que a partir del ejercicio fiscal 2022, que tiene fecha de presentación en el 2023, pues se va a generar la obligación de presentar la declaración anual de sociedades y R2, que tiene un plazo de 120 días después del cierre, pues se deberá presentar conjuntamente con la declaración DIOR de las entidades que apliquen. Esto nos da el aviso de que tenemos que prepararnos porque la operatividad para esos periodos va a aumentar. La DIOR se presentaba 180 días después del cierre y ahora vemos este cambio drástico. Lo importante es que nos están dando un buen plazo para ponernos al día y planificar muy bien esta parte. Ahora bien, ¿cuáles son esas operaciones interrelacionadas que están involucradas? Aquí hablamos de servicios, de bienes, de intangibles y de financiamiento. Cada una de estas son operaciones de alguna manera estándar para las diversas entidades y son, entiendo, las operaciones más comunes que se dan entre entidades relacionadas. Felipe, aquí te dejo que nos compartas los criterios de vinculación que tenemos establecido en el reglamento 7814. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Efectivamente, ya traduciendo un poquito los conceptos que veíamos al inicio con Jorge, lo que hemos platicado con Carolina, ahora vamos a ver cómo aplica y en qué sentido aplica ya localmente en República Dominicana, y aquí es donde ya vemos, se repiten estos conceptos que mencionaba Jorge, donde existe una dirección, control o capital. Y aquí ya este artículo nos menciona y nos reitera que localmente también aplica el mismo tipo de vinculación, ya sea directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? Una cosa es que yo sea accionista directamente de otra entidad y otra cosa es que yo sea accionista de la empresa A y la empresa A a su vez sea accionista de empresa B. Eso genera una vinculación indirecta entre empresa B y un servidor que lleva esa cadenita, digamos, de relaciones e influencias que se pudiera tener. Ahora, no, en algunas legislaciones, en algunos países se marca específicamente un umbral de cuánto se considera influencia, oye, un 50% más uno, un 80%, un 25%, y localmente realmente no nos especifica, simplemente establece de manera general que si existe una influencia, se entenderá que sí hay un tema de carácter de dirección, control o capital, al menos de cara al Código Tributario. También todo el tema de vinculación con establecimientos permanentes. Si yo soy una empresa en República Dominicana que tengo un establecimiento permanente, una sucursal en alguna región fuera de República Dominicana, esa relación con ese establecimiento permanente me detonará una vinculación para efectos de precio de transferencia, o en sentido contrario, si el negocio en República Dominicana es un establecimiento permanente de un corporativo o una casa matriz en el extranjero. Volvemos también a puntos específicos. Exclusividad como agente, distribuidor o concesionario. Aquí te habla de donde si tú tienes un acuerdo específico con alguna entidad extranjera, cuando te dé a ti una asignación, una exclusiva como agente, como distribuidor o como concesionario, tendrás entonces que también ser sujeto a esta legislación de precio de transferencia. Y por último, ya hablando específicamente acá en el tema de control, cuando una compañía le transfiera el 50% o más de su producción a otra compañía. Entonces, ahí ya nos pone realmente cuánto para el fisco local es relevante la venta de una operación. Ya no se habla de que el total de tu producción, el 80%, sino que si el 50%, la mitad de tu producción o de tus ventas corresponden a una sola entidad, entonces en ese momento se genera una vinculación por tema de control. Esos son los criterios de vinculación que existen. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son esos casos en los que no voy a o puedo romper esa vinculación de acuerdo a lo que nos menciona este mismo artículo en el reglamento? Bien, en caso de que yo sea un agente, un distribuidor y posea una licencia exclusiva conforme a la normativa vigente, eso me va a dar a mí uno de los 3 conceptos que yo tengo que cumplir para no ser considerada una vinculada para parte relacionada, para precio de transferencia. La primera es tener un contrato, una licencia exclusiva mediante contrato acorde a la normativa local. La segunda es que la contraparte con la que tengo ese acuerdo no participe en los beneficios que yo obtenga como concesionario, como agente local.
Y la tercera de esas es que se demuestre que la política general del otorgante de esa licencia sea justamente esta, otorgar licencias, otorgar exclusividades a diferentes regiones para efectos de lograr o de crecer su empresa o su negocio. Entonces, son unos puntos muy finos, realmente son temas que se tienen que revisar a fondo, caso por caso, ya que particularmente el segundo punto, donde no se participe de ninguna proporción de los beneficios, creo que da mucho campo de interpretación y a lo que pudiéramos llegar a revisar y revisar conjuntamente con el fisco local. Ahora, entrando ya a puntos o temas de cuáles son las obligaciones formales. Hablábamos y justamente hasta el día de ayer que tenemos la presentación lista y adiciono en color azul lo que es lo nuevo para distinguir un poco esta línea que marcamos entre el ejercicio 2020 que estamos ahorita cerrando y documentando versus el ejercicio 2021 que estamos ahorita en curso. Entonces, la primera obligación que se tiene en materia de precio de transferencia es muy sencilla en teoría, que tus operaciones estén valoradas a precios de mercado o que cumplan con este principio. Esa es la primera obligación. La primera obligación no es hacer el estudio ni es presentar la DIOR, sino que tú tienes que asegurarte que tus operaciones con partes relacionadas bajo lo que ya vimos estén pactadas a valores de mercado y inclusive menciona en el artículo 1 del reglamento que no tenga una afectación para localmente, es decir, y ya me estoy yendo a lo mejor ejemplos muy particulares, pero si la generación las operaciones que yo tenga con mi parte relacionada me generan a mí una mayor utilidad y por ende mayores impuestos a pagar localmente, ahí obviamente se entiende que aunque estés fuera de valores de mercado, fuera del principio de arm's length que ya platicamos, no va a haber un riesgo de auditoría porque especifica la ley siempre y cuando exista un perjuicio local en materia impositiva. Entonces, aquí lo importante es asegurar que la empresa local tenga valoradas sus operaciones y que esté pagando, entre comillas, lo justo de lo que le corresponden esas operaciones. De ahí se desprenden ya las siguientes obligaciones, que ya son temas, si me preguntan a mí, más de control y de aseguramiento de que sí realmente cumplan con el primer punto, que es el más importante, que es presentar la DIOR, la Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas. ¿Esto qué es? Es la evidencia, el soporte ya de un trabajo en el que tú vas a evidenciar ante impuestos que sí efectivamente hiciste esta valoración, que estás cumpliendo con una serie de parámetros que vamos a ver a continuación. Y ya es como tal tu prueba de que sí estás cumpliendo con el primer punto, que sí estás valorando las operaciones de mercado y que tienes unas operaciones transparentes. El tercer punto es presentar o mejor dicho, elaborar, vigente digamos ahorita para el ejercicio, obviamente, elaborar tu estudio de precio de transferencia. Y aquí hay un tema importante que hay que separar entre el reporte local y estudio de precio de transferencia. En teoría son lo mismo, el contenido es el mismo. Sin embargo, antes del decreto que se publicó el día de ayer, tu obligación era contar con ese estudio y dejarlo en resguardo hasta que sea requerido formalmente por parte de la autoridad. Tú lo tenías que tener guardado, presentar la DIOR con ese respaldo y hasta que te lo pidieran ya tenías que entregarlo. En este caso, cuando ya este decreto lo traduce y lo menciona como reporte local, ya no es solamente elaborarlo y conservarlo, sino también presentarlo ante la administración tributaria. Entonces, aquí ya nos genera una obligación adicional. O sea, tienes los 180 días que eran de la DIOR, que ahora para el siguiente año se recorren a 120, y luego, posterior a la presentación de la DIOR, tienes 180 días para presentar este reporte local o este estudio que ya venías manejando, que antes no tenías que presentarlo como tal. Entonces, vamos a abundar un poquito más del tema adelante. Se adiciona una nueva obligación, que es el reporte maestro, ya habíamos platicado un poco de eso. Este tema del reporte maestro y reporte país por país dan para otra hora completa. Ahora no vamos a abundar mucho en estos temas, simplemente mencionar que son puntos nuevos que vienen cara al cierre de 2021, es decir, todo el cierre ahorita que estamos viendo 2020, seguimos todavía sin este decreto. Esto aplicaría a las operaciones a partir del 1 de enero en adelante, del 1 de enero de 2021 en adelante. Entonces, el reporte maestro es un reporte de precio de transferencia ya más complejo. Y la diferencia, o por qué le llaman local al primero, porque solamente el local habla de las operaciones que tiene la empresa en República Dominicana.
pero el reporte maestro ya es hablar del grupo completo al que perteneces, indistintamente tengan o no operaciones con República Dominicana. Ya tienes que hablar de tu estructura de financiamiento, de tu estructura de intangibles, de tu estructura de servicios centralizados. Entonces, ya es un poco más invasiva y el objetivo final que buscó la OCDE cuando propuso esta documentación era tener mayores herramientas como administración tributaria para hacer auditorías más focalizadas. Entonces, se viene realmente un trabajo interesante y lo más importante es que las contribuyentes que estén obligados, que vamos a ver ya más adelante las excepciones, obligados a presentar el reporte local, también estarán obligados a presentar el reporte maestro. No generan un umbral distinto de aplicación entre uno u otro, por lo cual sí es importante que lo tengamos muy presente y que tomemos este tiempo que nos están dando desde la publicación de este decreto hasta que tengamos que presentarlo, que prácticamente es un año más, si nos vamos a fecha calendario, sacarle provecho realmente, atender el tema y no dejarlo como punto que vamos a revisar a ver el siguiente abril del siguiente año, ¿no? O sea, realmente hay que iniciar las preparaciones de esta documentación. Sí, yo quiero nada más agregar. Bueno, adelante, Carolina, adelante. Bueno, quería preguntarle a Felipe, ya que ustedes tienen experiencia de este tipo de reporte en otros países, ¿qué tanto la administración tributaria, luego de recibir esta reportería, ha generado fiscalizaciones? Porque el hecho de tener ahora que entregar como, de alguna manera, físicamente, mira mi reporte, mira mi documentación, mira todo lo que sustenta mi declaración, pues inmediatamente el contribuyente dominicano entiende que dieron una fiscalización. Realmente es una de las facultades de la administración tributaria, fiscalizar, revisar las transacciones, pero en su experiencia, ¿realmente se generan muchas fiscalizaciones por la entrega de este tipo de reporte? Bueno, te comparto desde mi perspectiva, Carolina. Yo creo que es bien importante analizar lo siguiente. Los tamaños de las economías que han aplicado este reporte local son mucho más grandes que la economía de República Dominicana, ¿no? Hay muchos más contribuyentes. Entonces, sí han utilizado estos reportes para fiscalizar, pero yo te puedo decir que en el caso de México, por ejemplo, empezó con la ordeña, así le llamo yo, la ordeña fiscal con las empresas más grandes. Están terminando esa temporada y de ahí van por las empresas medianas y así sucesivamente. Aquí lo que sí debemos de tener presente es lo siguiente. Dominicana ya tiene casos en donde pues ha hecho ajustes muy importantes, sobre todo al sector hotelero en materia de transferencia. Y debemos de entender lo siguiente que comenta Felipe. Actualmente ustedes tienen que determinar si sus transacciones están a valor de mercado como contribuyentes, ya decía Felipe. Adicional, tendrían que presentar una declaración informativa, ¿no? Estamos claros ahí. Si yo realizo transacciones con partes relacionadas en el extranjero, tengo que hacer mi estudio y determinar en una declaración informativa que efectivamente estoy cumpliendo. Con esto que menciona Felipe ahora, a partir del siguiente año, el estudio ya lo tienen que adjuntar. Entonces, están mostrando todo el mecanismo que se utilizó para determinar lo que se decía en la declaración informativa. Antes no. Entonces, era muy común y a nosotros nos toca con los clientes, Carolina, ¿no? Que los clientes como que no le ven mucha atención al estudio de precio de transferencia, no saben ni qué dice muchas veces, y así han llegado clientes. Y ahora deben de cambiar su enfoque totalmente. Deben de saber qué dice ese estudio, porque si no, los pueden fiscalizar fuertemente si ese estudio tiene metodologías mal aplicadas, mal hechas, criterios mal implementados. Entonces, se tiene que involucrar al empresario con este tema. Me preocupa un poco las empresas de grupos multinacionales donde el corporativo esté en Europa, etcétera, que a veces la información la dan a cuentagotas, que no dan la información completa. Ahí vamos a ver grandes problemas, ¿no? Para la administración tributaria, y creo que la administración tributaria de alguna manera se puede ir saboreando poco a poco lo que se va a venir en materia de recaudación tributaria mediante ajustes en materia de precios de transferencia. Sí, de hecho, el mismo decreto del día de hoy es bien específico en el artículo 18 cuando cita el tema de las sanciones por incumplimiento, y basado en lo que tú acabas de decir, esas son situaciones que se pueden estar presentando de cara a la entrega de este tipo de reporte. De acuerdo. Sí, hay una pregunta de Ricardo, creo, Felipe. Sí, correcto. Ricardo, si puedes habilitar tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, no escuché bien, pero en la parte de presentar el estudio en materia de precios de transferencia, o sea, el reporte local, algo que siempre me ha surgido,
o sea, yo tengo una vigencia para cada estudio o anualmente tengo que realizar el reporte, actualizar el reporte. ¿Cada qué tiempo tengo que actualizar el reporte local? Gracias. El reporte se elabora de forma anual, es un estudio que abarca tu ejercicio fiscal y se tiene que estar actualizando, bueno, no actualizando, se tiene que estar elaborando un estudio correspondiente a cada ejercicio fiscal por sus respectivas operaciones. Entonces, cierra tu ejercicio fiscal, supongamos que cerraste el 31 de diciembre, normalmente tenías 180 días para la presentación de la DIOR y no te requerían ya el estudio como tal, al menos hasta que se levantara un requerimiento formal. Ya en este caso, la mecánica va a ser, cierra tu ejercicio, tienes 120 días para presentar la DIOR y 180 días posteriores a esta presentación, ya tendrás que presentar formalmente este estudio o reporte local que tendrás que elaborar, pero es de forma anual. Entonces, si sumamos los 120 y 180, nos da desde el día cierre 300 días para que tú hagas esa entrega, más o menos para el mes de octubre. Perfecto. Entonces, si hay más preguntas, con toda confianza pueden alzar su micrófono. Aquí vemos unos puntos, realmente son lo que ya hemos comentado de qué tipo de controlación tengo, qué tipo de vinculación, simplemente para que cada uno de ustedes que son asesores o directores financieros de algunas compañías puedan hacer ese árbol de decisiones de que cumplo o no con cada uno de esos criterios. Es un ejercicio que recomendamos. Tengo vinculación por dirección, tengo una distribución exclusiva, tengo un controlador económico y vamos descartando para ver si tenemos esta obligación. Obviamente, tanto Carolina como servidores estamos totalmente disponibles para apoyarles a revisar y validar que efectivamente se tenga o no una vinculación que tengamos que estar revelando en la DIOR o en alguna declaración adicional. Entrando ya en tema de metodologías como tal, mencionaba Jorge que tenemos que cumplir con este principio, pero no es simplemente valora a precios de mercado y tú te enredas de cómo me haces esa demostración, sino que realmente existe una metodología ya validada, fija, que te lleva y que cubre la gran mayoría de los casos posibles que pudieran encontrar. Realmente la mayoría de las operaciones que llevan a cabo empresas, y particularmente, por ejemplo, aquí en este foro o Expo, que son empresas de un giro específico, exportación e importación de mercancías, las operaciones que podemos encontrar son bastante rutinarias, que son como tal lo principal la importación y exportación de productos, ciertos temas de servicios que pudiéramos estar pagando a los corporativos del extranjero, temas de regalías, tal vez por temas de marcas. Fuera de eso, ya operaciones muy particulares se verían, pero son caso por caso. Entonces, el artículo 7 de este reglamento nos menciona que existen estas metodologías y estos métodos, sin entrar a la parte muy técnica, van desde lo más particular a lo más general. ¿Qué significa? El primer método, que es el método de precio comparable o no controlado, es un método que se basa en especificar el precio directo del producto y buscarlo en el mercado o con otros proveedores o clientes que yo tenga si justamente vendo ese producto al mismo precio. Es decir, si yo me dedico a vender celulares, este celular se lo vendo a mi parte relacionada a $100 y a mis clientes terceros en $100. Es una validación muy directa, es una justificación que va muy específica. Sin embargo, al ser tan directa y al ser tan específica, se limita mucho a cierto tipo de operaciones. Y de ahí se desprenden ya métodos como el precio de reventa, el método del costo adicionado, que son análisis financieros más que del producto en sí, donde ya hablamos de rangos o retornos a nivel bruto sobre costos o sobre ventas que pudiéramos aplicar para empresas, por ejemplo, manufactureras o revendedoras o distribuidoras como agentes. El cuarto método es un método que le llaman de partición de utilidades y pongo en azul dos subdivisiones que son el análisis de contribución y el análisis residual. Es decir, ese método de partición de utilidades ya trae dos vertientes y es un método comúnmente utilizado para, por ejemplo, asociaciones en participación o ciertos conglomerados que se hacen para proyectos específicos, particularmente son muy comunes para desarrollos inmobiliarios o desarrollos de infraestructura, donde se unen ciertas compañías, generan una entidad y existe como un pool de esfuerzos entre varias compañías y no es fácil identificar cuánta utilidad le corresponde a cada una. Pues es un método un poco más técnico, un poco más rudimentario. Y análisis residual
Es un método comúnmente utilizado para la generación o para análisis de regalías o generación de valores de intangibles dentro de alguna operación. Comúnmente utilizado ahorita en sectores de tecnología, en sectores que generan un excedente de utilidad justamente por esa aplicación. Y el último método, que es el método más aplicado, es el método de margen neto de la transacción, donde aquí ya nos vamos al tema de análisis financiero y temas de ciertos análisis de ratios, donde ya validamos como tal el retorno sobre mis costos y gastos totales, el retorno sobre ventas, el retorno sobre activo que yo tengo en caso de que soy una empresa arrendadora, por ejemplo, y diferentes otros tipos de ratios financieros que pudiéramos ir localizando, identificando a nivel de la operación de la transacción, que nos van a nosotros a tomar esta parte. Entonces, realmente aquí la idea de toda esta parte es, hay ciertos caminos que podemos seguir, hay que ver cuál es el camino que mejor se adapte a nosotros y es seleccionarlo como el mejor método de aplicación. Y obviamente es un tema importante porque tenemos que defender por qué seleccionamos X método al momento de hacer una operación. Y un último punto muy importante que en algunos países se le llama el sexto método o método alternativo o alguna variante del precio comparable, es el tema de los bienes de mercados transparentes o le podemos conocer como el mercado de commodities. Todo lo que son los productos de commodities, como son los granos, el café, el trigo, el maíz, el petróleo, temas de gas, etcétera. Todo lo que podamos encontrar bajo el umbral de commodity, que estos productos generalmente tienen indicadores de cotización pública, información que podemos nosotros consultar para ver cuál es el valor el día de hoy del petróleo, del oro, del trigo, del café. Entonces, estos tipos de productos, cuando yo soy una empresa que se dedica a la importación o exportación de estos bienes, yo tengo que adaptarme y tengo que referirme a estas publicaciones o cotizaciones públicas para operar de esta manera. Si el precio del café está a $5 la libra, yo no puedo venderla, mi parte relacionada, a $1 la libra para que ella genere un margen, porque eso me genera a mí un distanciamiento del mercado. Y justamente la legislación nos dice que si estás por debajo, te vas a ajustar y no al índice promedio, sino al índice mayor que se tenga en el mercado públicamente descrito. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos si nos encontramos en el sector de commodities como tal. Sí, yo aquí nada más agregar. Parece física cuántica lo que explicó Felipe, sin embargo no lo es. Entendamos que muchos de nosotros hemos visto a lo mejor un avalúo de un bien inmueble, ¿no? Y si ven un avalúo de bien inmueble, ahí hay metodologías para que el evaluador determine el valor de ese inmueble. Lo mismo sucede con precios de transferencia. Hay 5 o 6 metodologías que está presentando hoy Felipe, que nos da la ley, y cada una tiene una fórmula específica de cómo calcularse. Y nosotros tenemos que hacer esa interpretación de esas fórmulas y concluir si está valor de mercado o no. ¿De acuerdo? Así debemos de entender estos seis métodos, estas 6 metodologías. Obviamente, lo complicado está en cuál selecciono, ¿no? Porque la autoridad pudiera no estar de acuerdo con alguna de las que yo seleccioné. El otro reto está en dónde encuentro las comparables que utilizo para determinar si está valor de mercado o no. Esas comparables las pueden tener ustedes en su compañía si tienen transacciones similares con terceros, similares a las que realizan con partes relacionadas, o las puedo encontrar en el mercado externo. Entonces, esa búsqueda de comparables externas es un reto también. Las firmas necesitamos bases de datos y es increíble ver cómo muchos asesores en materia de transferencia dicen, yo te hago el estudio de transferencia, o asesores entre comillas. Cuando revisas los estudios no tienen bases de datos, no hay nada, es todo un tema, ¿no? En el caso nuestro, pues utilizamos alrededor de 2 o 3 bases de datos para encontrar comparables, ¿no? Y son bases de datos que te cuestan alrededor de $16,000, $18,000 al año para efectos de poder eficientar las búsquedas y encontrar de mejor manera los comparables que se adaptan al caso de nuestros clientes o de los contribuyentes. Entonces, ojo con esto también, pues, es algo que yo les recomiendo mucho a los clientes. Cuando van a contratar a un asesor en materia de transferencia, dentro de lo que les solicitan para hacer la licitación, solicítenle que les muestre un contrato en donde tienen contratada una base de datos, por ejemplo. Y no quiere decir que con la base de datos ya vayan a hacer el mejor estudio. Todavía hay que ver la interpretación de ese asesor, las experiencias, sus certificaciones, etcétera, ¿no? Pero es una base que les puede ayudar y diferenciar de por qué un asesor les puede estar cobrando $100 por hacer un estudio y por qué otro te puede estar cobrando $5,000, ¿no? Entonces, esa es la gran diferenciación. Entonces, hay muchos intangibles involucrados de por medio. Es lo que quería comentar. Gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta de Edmundo Gil.
Nos dice que cuál es el ejercicio en el área de servicios que no tienen referencias claras. Edmundo, si nos estás escuchando, nos gustaría que nos expresaras la pregunta. No sé si a ustedes les queda clara. Sí, perfecto, estoy aquí. Hola. Bueno, hemos visto en la presentación varias metodologías, pero obviamente en el área de productos es muy fácil tener las comparaciones necesarias entre países o entre materia prima, el valor agregado. Pero en el área de servicios es un poco más complejo, precisamente porque República Dominicana, por la naturaleza del país, tiene ventaja competitiva en términos de cuánto se puede cobrar o cuánto se puede facturar por un precio de un servicio. En esa área, ¿cómo ustedes han logrado hacer la base de datos para los precios de los servicios? Perfecto, Armando, gracias por tu pregunta. Realmente ese tema que comentas es bastante importante y relevante. En sentido estricto, tanto servicios como productos tenemos que encontrar la mejor opción, ¿no? Y habrá momentos, y pasa muy común en general en Latinoamérica, para nosotros tener esta comparabilidad que mencionaba Jorge, encontrar estas comparables, tiene que ser información que sea públicamente disponible, que sea accesible tanto para el fisco como para nosotros. No podemos ir con el vecino o el competidor a pedirle su información porque simplemente no está accesible para uso en este tipo de defensas. Entonces, lo que se recurre son, dependiendo del tipo de servicio, pudiéramos buscar contratos públicos similares, por ejemplo, ese servicio. Si el servicio es un servicio de agente, un servicio de procura de inventario, cualquier servicio que podamos encontrar, servicios de construcción inclusive, podemos encontrar ya sea contratos o empresas que presten servicios. Entonces, este tipo de compañías tienen que ser compañías públicas y en muchas ocasiones las compañías públicas que cotizan en la bolsa mexicana, en la bolsa de República Dominicana, en la bolsa de algunos otros países son muy limitadas. Y vamos ampliando la región de nuestra consulta hasta encontrar, y en la mayoría de los casos tenemos que recurrir a comparables en el mercado norteamericano, que es muy vasto en cuanto a información pública, que ya nos da ese umbral o ese benchmark que podemos lograr para encontrar servicios similares, aunque los podemos tropicalizar un poco a la región, pero nos dan un umbral suficiente de comparabilidad para generar conclusiones en ese sentido. Ok, gracias. Perfecto. Yo quisiera agregar algo ahí nada más, rápidamente, y antes de seguir, tenemos todavía un poquito más de temas, creo que nos quedan como 12 minutos, no sé si todo el público y la asociación estén de acuerdo que a lo mejor nos pasemos 10, 15 minutos con el afán de ver los temas. Tenemos no sé 15 si minutos para la sesión de preguntas, como la estamos realizando en el proceso de la presentación, creo que todavía nos quedan esos minutos disponibles. Ok, si no, aquí hacemos campamento fiscal. En el tema de las bases de datos, por ejemplo, lo que te pudiera decir, creo que era, no me acuerdo si era Ricardo, lo que te pudiera decir es, hay bases de datos distintas también. Una base de datos, por ejemplo, de servicios son contratos públicos. Hay bases de datos de contratos públicos. También tenemos contratadas. Por ejemplo, te pudiera mencionar dos, Royalty Stat y Royalty Range. Entonces, ahí hay contratos públicos de servicios, así como empresas que cotizan en bolsa. Se suben los contratos, bajas esos contratos y te pueden dar referencias de cuánto se cobra, porcentaje sobre ventas de algún servicio, un porcentaje sobre el costo de algún servicio, o a veces hay que hacer ajustes a la información financiera de comparables que nosotros vemos para poder generar comparables, o irnos a mercados donde haya mucha más información y hacerles ajustes geográficos para poderla aplicar en nuestro país. Entonces, más o menos así también es como pudiera operar ese tema. Correcto. Muchísimas gracias. Si hay unas preguntas, Armando, si quedó claro, nos dejas saber en el chat o bien tienes el micrófono disponible. Cerrando un poco con estas partes también, que el estudio de precio de transferencia o reporte local que estamos hablando, ¿qué debe de contener? Y me voy muy específico con estos puntos. Debe de contener una estructura organizacional del grupo al que perteneces, tanto a nivel nacional como internacional, una identificación de quién eres como contribuyente y quiénes son tus partes relacionadas con las que tienes operaciones, detalle de las operaciones relacionadas que tuviste, o sea, qué tipo de transacciones con concepto y monto,
Si tienes algún acuerdo o contrato vigente, estipular los principales términos de ese contrato o esa relación. Si son intangibles, el tipo de operaciones, ya especificar qué tipo de marcas, qué tipo de intangibles es el que trabajas y que detona esa transacción como tal. Y los últimos puntos ya entran en todo lo que hemos visto. Oye, el análisis de comparabilidad, con qué me estoy comparando, qué base de datos estoy utilizando, cuáles son esos elementos o circunstancias que me detonan esa transacción. Y por último, cómo genero yo este valor de mercado que, cabe mencionar, nos genera un rango como tal, no nos genera un valor fijo, una verdad absoluta de cuánto debes de cobrar o cuánto debes de pagar, sino nos genera un umbral, un rango de movimiento que podríamos nosotros establecer que se va a adaptar a las necesidades de cada una de las compañías. Esto, en grosso modo, es lo que aplica o lo que debe de contener el reporte local. Si nos vamos a contenido, el reporte más o menos está, por más pequeño, entre 80 a 100, hasta 150 o 200 páginas, dependiendo del tamaño y la complejidad de las operaciones, ¿no? Sin embargo, es un documento bastante completo, con un análisis justamente de lo que hemos venido platicando. Y por último, el tema de Dior. Acá, Carolina, no sé si nos quieras dar un update con el tema. Aquí, como les mencionaba, los 180 días que se mencionan en el slide es vigente para el ejercicio ahorita que cierra 2020 y una nueva, ¿verdad? Pues entra para el ejercicio en curso 2021. Es correcto. La Dior es la declaración, es ese resumen del estudio de precio de transferencia, es el análisis y el detalle de las operaciones que se reflejan en esta declaración. Hasta 2016 se presentaba a través de un formato de envío, 632. Sin embargo, ya a partir del 2017, dicha presentación vía la oficina virtual se realiza de una manera pues mucho más práctica y más completa, donde te permite copiar, cargar el archivo y la administración tributaria pues tiene en detalle todas tus transacciones. Correcto, y realmente el contenido, como mencioné, es un resumen de lo que ya vimos. Estos puntos son muy similares a los que vimos la vez anterior, simplemente es para que se logre evidenciar justamente la aplicación de esta normativa. Y sujetos excluidos en la obligación, y aquí menciono también esta parte de que se reforma ese artículo 18. Pues bien, aquellas empresas o contribuyentes que no van a estar obligados a presentar el estudio, el reporte local o el reporte maestro, serán aquellos que el total de sus operaciones conjuntamente sumadas, ingresos y egresos, no supere los 12.193.981 pesos dominicanos, es decir, un equivalente a $214.305. Este monto es vigente para el ejercicio 2021, irá ajustándose por inflación y seguirá saliendo la actualización. Cabe mencionar que esto no exime la presentación de la Dior. La Dior se tiene que presentar de todas maneras, aunque no tengas este tema. Sin embargo, si no cumples con ese umbral, pues hay una versión acotada, digamos, o datos mínimos que debes de presentar en la Dior, pero aún así tienes que presentarla. Ya si superaras, tendrías que presentar la versión completa de la misma. Y ya también en este punto menciona algo importante y es diferente a lo que venimos viendo, que ya te excluye de la obligación si tienes operaciones con partes relacionadas residentes en Dominicana. Se cortó un poquito el audio, disculpen. Antes hablaba el tema de si tienes operaciones con residentes locales, también tenías que cumplir con todo el tema de precio de transferencia, y aquí ya nos está hablando de que si son operaciones con residentes, ya no tendríamos que estar documentando este reporte local o maestro exclusivamente por esas operaciones. Entonces pone ya el énfasis y el foco sobre operaciones con entidades en el extranjero o bien en paraísos fiscales. Y acá ya de manera muy visual y muy rápido son las pantallas que mencionaba Carolina, donde ya nos facilitan la vida y los procesos, y ya se puede hacer de una forma más cómoda, aunque sí mucho más fácil también para la administración tributaria tener un control de quiénes están presentando y hacer un ejercicio de auditoría más robusto. Pues esta presentación de la Dior a través de la plataforma digital, que pues ya brinda una modernidad, digamos, a esta parte de cómo presentarlo en este tema de la Dior. Ya para cerrar, me voy muy rápido con estos puntos. Ya, digamos, ahorita cerramos el tema de legislación. Sabemos que es un tema muy importante y muy relevante. Hay muchas dudas. Simplemente quiero cerrar en estos par de 3-4 minutos estos puntos de mejores prácticas, y al final seguimos con las dudas que pudieran tener.
Hablando específicamente, o decíamos al inicio que todas las operaciones que tengan partes relacionadas son sujetas a precio de transferencia. Sin embargo, tanto local como internacionalmente, los tres conceptos más revisados y más auditados son los gastos o las deducciones por intereses, los pagos al extranjero de regalías o royalties por el tema de intangibles, y los famosos pagos de asistencia técnica o servicios administrativos o servicios medio ambiguos que se estén pagando al extranjero. Esos son los tres conceptos que son los más revisados, los más, digamos que muchos contribuyentes en su momento abusaron de estos conceptos y por ende pues ya todos pagamos esas consecuencias. Entonces, ¿cuáles son los financiamientos? Digo, ya conocemos el concepto de los financiamientos. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Las mejores recomendaciones para las compañías en las que nos encontramos o asesoramos que tengan financiamientos entrerelacionadas. Es que le den la seriedad como cualquier financiamiento con terceros independientes. Si se tiene una deuda por pagar con una parte relacionada, tiene que ser con las mismas características como si la tuviera con el mismo banco. Es decir, definir un tiempo específico de en cuanto yo voy a repagar esa deuda, la tasa de interés que se va a pactar, que se esté haciendo pagos seguidos, mensuales, trimestrales, semestrales, como se acuerde, pero que se vayan realizando. De preferencia no existan periodos de gracia de yo te presto o te fondeo la compañía y tienes 1 año, 2, 3, 4 años sin pagarlo, que realmente existe ese movimiento. Y sobre todo, y lo dejo aquí como último punto, que se cuida el sobreendeudamiento de la compañía. Muchas veces al ser una compañía filial se le está generando, se le está aumentando esa cuenta que tiene por pagar la filial hacia la matriz y llega un punto que ya es ilógico la cantidad de deuda que tiene con relacionadas versus la cantidad de ingresos que tiene o realmente la solvencia económica. Y eso es un foco claro de que se está haciendo una mala gestión. ¿Y qué puede pasar? Que hayan ajustes, que exista cierta riesgo en esa parte. Entonces se tiene que cuidar muy bien esta parte de cómo voy a financiar yo las operaciones de mis partes relacionadas en el grupo. Sí, de hecho, Felipe, agregando ahí, por eso es que las normas de deducción de intereses han estado tan agresivas y tan limitadas, porque evidentemente en algún momento esto hicimos abuso de ello y hoy día a veces vemos que realmente son financiamientos reales, tasas de mercado, y aún así cuando nosotros aplicamos las reglas de deducción, muchas veces hay una parte importante que no es posible deducir o por el sobreendeudamiento o porque la tasa de tributación del país que genera los intereses es mucho menor a la que tenemos, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Entonces, es un punto bien importante ahí. Sí, totalmente. Hay que cuidar mucho ese tema y caer en esa parte, ¿no? O no caer, mejor dicho, en temas de una mala práctica, en temas de financiamiento. En temas de intangibles, todo lo que es el pago de royalties por algunos usos, y voy a resumir estos puntos muy claramente. Normalmente se tomaba en cuenta, digamos, en la vieja escuela, que si yo era el titular legal, digamos, yo, Felipe Mora, soy dueño, porque yo registré mi nombre Coca-Cola, me da derecho a cobrar royalties sobre todo lo que la empresa Coca-Cola genere, venda, y yo voy a cobrar un porcentaje incluso agresivo de 15, 20, 25% de todo lo que genera la compañía. ¿Por qué? Porque está a mi nombre o título personal ese intangible o esa marca. Ya lo que menciona la OCDE o la nueva tendencia es no solamente la titularidad legal te da derecho a esa contraprestación o a ese retorno del intangible, sino que ya se tiene que identificar esa generación de valor de dónde proviene. Y se formaron estas famosas siglas DEMPE. Si algunos ya le habían escuchado, esas son siglas por su definición en inglés, que son quién desarrolla el intangible, quién mejora, quién protege, quién da ese seguimiento en general a todo el intangible. Entonces ya no es simplemente quién es el titular legal, sino quién está invirtiendo en la protección, quién es el que lo está explotando, quién es el que lo está protegiendo legalmente, invirtiendo. Si a lo mejor yo lo registré a título personal, pero la empresa es la que está invirtiendo en investigación y desarrollo o está invirtiendo en marketing. Entonces, esos son los generadores de valor. Entonces, de ahí ya se desprende la nueva fórmula de cuánto realmente me corresponde y si me correspondería cobrar una regalía o no, basada justamente en todo este análisis de dónde proviene y dónde se genera esa rentabilidad de la marca. Entonces, sí, es muy importante este punto. Adelante, Jorge. Yo creo que aquí algo que valdría la pena destacar es
ya esa práctica de que de repente te llegue una factura por parte del corporativo y diga regalías, o que de repente diga servicios tales, y que no sepamos ni cómo se determinó eso, ni a quién se lo estemos pagando, ni si son regalías, por ejemplo, quién es el dueño, o si ese dueño realmente está haciendo algo para que le dé valor a la marca en República Dominicana. Eso ya va a quedar en el pasado. La autoridad va a agarrar y va a decir, a ver, tu estudio. Ah, está bien, la regalía es 6% sobre venta, me gusta, las comparables están bien, pero luego se van a meter en esto que dice Felipe. Pero a ver, esa regalía, esa marca, tú estás pagando, y lo veo en tu estado de resultados, en tu balanza de comprobación, estás pagando servicios de publicidad y además una regalía. ¿Por qué? Ah, no, pues es que yo invierto en publicidad, en poner vallas y demás. Ah, pues entonces tú eres el que le estás dando valor a la marca en República Dominicana, no el extranjero. Entonces te voy a hacer no deducible ese pago de regalías. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque tenemos que ver realmente quién lo está mejorando, quién lo está protegiendo, todo esto que mencionó Felipe con respecto a la marca, ¿no? Sí, y de hecho, el tema de que se establezca que tanto la declaración jurada anual de sociedades como la declaración Dior se presenten en el mismo plazo, es precisamente porque si dentro de ese proceso de estudio existe algún ajuste de precio de transferencia, pues es un ajuste positivo que debe reflejarse en la declaración anual. Pero con un plazo de 120 días para la declaración anual y uno de 180 para el estudio, la DIOR, evidentemente a veces ese ajuste no llegaba en tiempo y ya la declaración jurada estaba presentada. O sea que es bastante válido, tiene bastante lógica esa parte que la administración quiere establecer. Correcto, y nos da ya un indicio de cuál es la intención de la misma, ¿no? Realmente de cuidarle, darle más fuerza al tema de precio de transferencia, porque sabe precisamente la estadística que nos mencionaba Jorge, el 80% del comercio internacional proviene justamente de grupos corporativos, ¿no? Y por último, y simplemente reflejando lo que ya mencionaba Jorge, inclusive, que va muy relacionado al tema de esta famosa factura que te manda el corporativo por servicios de recursos humanos, por servicios técnicos, por servicios que simplemente metías a programación de pagos, no sabías ni por qué era. Ya como se mencionaba, ya no va a ser válido, ya la intención es realmente pagar servicios que agreguen valor, es decir, que tengan una necesidad real del servicio, que se cumplan con criterios de asignación. Oye, ¿por qué me estás cobrando esta cantidad? ¿Basado en qué? Si es servicio de recursos humanos, pues a lo mejor una asignación debería ser por el número de empleos que tiene mi empresa en comparación del grupo. Si es un servicio de tecnologías de la información, por el número de usuarios distintos que yo tenga en el sistema, etcétera, ¿no? Digamos, hay muchos criterios para cada tipo de servicio. Lo importante es evitar duplicidad de funciones. Un ejemplo muy claro sería, oye, tú localmente estás contratando a un despacho legal, pero también estás pagando servicios legales al corporativo. O sea, hay una duplicidad de funciones. O sea, explícame cuál es la diferencia entre los servicios legales que pagas localmente con un tercero y los servicios legales que estás pagándole al abogado corporativo o al despacho corporativo de tu casa matriz. Y digo, esos son algunos ejemplos y sobre todo, y aplica para todos los conceptos el tema de lo contrato. Es muy importante, aunque no es la máxima, pero que todas las operaciones que tengamos con partes relacionadas, sea financiamiento, sea servicio, sea lo que sea, tienen que estar muy claro, documentado preferentemente en un contrato con fecha cierta, un contrato que tenga todas las especificaciones de qué servicio estoy recibiendo, qué espero recibir de valor, cómo se está pagando, cada cuánto voy a pagar esa contraprestación de ese servicio que estoy recibiendo o esa operación. Porque antes fue muy común que en partes relacionadas dentro de los grupos se estén generando operaciones que no estén debidamente soportadas. Simplemente se realizan por la misma inercia del negocio, por el crecimiento, nunca se corrige. Entonces, todos aquellos contribuyentes que estamos revisando o las empresas que se acercan con nosotros, a lo mejor se acercan con nosotros en un primer ejercicio porque ya se acerca la declaración y tienen que presentarla. Ya no hay mucho tiempo o ya no hay mucha oportunidad de hacer o modificar algo, ¿no? Decimos mucho por acá, le hacemos la autopsia al muerto, ¿no? Ya no hay mucho que hacer. Pero la intención es tener ese seguimiento, que el tema de precio de transferencia no sea algo que nos hablen cada 100 días después del cierre, porque en 20 días se vence la DIOR, sino que sea un asesoramiento continuo, un acompañamiento, como lo haría un auditor, como lo haría el mismo abogado de la empresa, para validar e ir corrigiendo justamente las prácticas que se venían manejando y que eventualmente ya sea parte del proceso normal, una documentación más sencilla, un proceso muy lineal,
de lo que nosotros tenemos que lograr aquí en esta parte de cumplimiento. Ya no va a ser un tema de presión de se acerca el vencimiento, tengo que hacer algo y tengo que correr y juntar la información, sino que ya va a estar todo debidamente planeado, debidamente programado para efectos de generar las evidencias necesarias, el soporte necesario para año con año, pues ir generando nuestra evidencia que nos pide la administración tributaria. Entonces, de momento, eso es todo lo que tenemos para ustedes. Agradecemos mucho el tiempo y los minutos que nos hemos extendido y dejamos abierto también el micrófono para los que tengan algunas preguntas. Y adicionalmente, Jorge y Carolina, si tienen comentarios. Sí, digo, de mi parte, creo que una hora no alcanza a lo mejor para hablar del tema de precios de transferencia a fondo. Creo que quedan muchísimas dudas. Nosotros lo que hacemos muchas veces es dar un seminario de 8 horas, ¿no? Para dejar claro cómo se usan las metodologías, etcétera. En diferentes países lo hemos hecho y siempre ha sido un éxito. Yo les diría que la ley ahí está, obviamente, son pocos artículos, los pueden comprender perfectamente bien si alguna vez han leído la ley, ¿no? Que asumo todos aquí presentes lo han hecho. Pero de transferencia es sencillo, no es complicado. A veces pareciera como que estamos hablando de, no sé, química, una cosa así. Aquí realmente es algo muy sencillo, esos son análisis financieros, determinar si está valor de mercado o no. Aquí lo complejo realmente es que es una materia muy subjetiva y que ese criterio subjetivo la autoridad tributaria lo puede aprovechar a su favor para hacer algunos ajustes, para no estar de acuerdo con lo que se presentó en el estudio, etcétera. Entonces es lo que tenemos que cuidar siempre. Y para eso, obviamente necesitamos algún asesor que nos apoye con experiencia, que mientras más casos haya atendido, mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque al final del día tiene muchas mayores soluciones para un mismo tema. O te puede dar mejor criterio a la hora de seleccionar comparables, mejor criterio a la hora de generar el estudio de precios de transferencia. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Hay un código que es el Código de Mejores Prácticas Corporativas a nivel internacional que emitió la OCDE y que lo siguen las empresas que cotizan en bolsa y las pymes que tienen un gobierno corporativo, etcétera. Y en ese Código de Mejores Prácticas Corporativas menciona que la administración debe de cuidar o debe de tener comités, por ejemplo, el comité de auditoría, y que ese comité de auditoría debe de cuidar todo lo relacionado con procesos de transferencia. Deben de cuidar las políticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? No nada más nos tiene que importar para la autoridad este estudio. A veces estas transacciones que se dan entre partes relacionadas sirven para hacer malversaciones dentro de nuestras empresas. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Nos puede servir perfectamente para eficientar toda nuestra cadena de valor. Eso debe de quedar clarísimo. Sirve para efectos de cumplir con la ley y tributarle lo que ellos pretenden que se tribute conforme a lo que es valor de mercado. Pero adicional también nos sirve para evitar fraudes, ¿no? Dentro de nuestras compañías. Entonces, eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Y no es lo mismo contratar el estudio de precios de transferencia para dárselo a la autoridad tributaria que realmente contratar una asesoría en materia de precios de transferencia para determinar cuál es la manera más eficiente de operar entre las partes relacionadas. Entonces, es otro enfoque de ver este tema. Entonces, yo les recomendaría que si alguno de ustedes tiene alguna duda específica en materia de precios de transferencia, que si tienen un caso en sus compañías, que sientan a lo mejor que el estudio no está bien hecho por alguna situación, que lo leen, a veces ni siquiera necesitan tener experiencia, a veces lo lees y o no le entiendes o ves como que no se parece tanto lo que haces contra lo que está poniendo el consultor, podemos darle segundas opiniones. De hecho, lo platicamos aquí, Catojista y nosotros, si alguno de ustedes quiere una segunda opinión sin ningún costo, sin ningún compromiso, etcétera, simplemente acérquense con nosotros, acérquense con Carolina, para efectos de que podamos dar una segunda opinión. Es como el doctor, ¿no? A veces nosotros vamos, nos dicen, oye, pues tienes cáncer, no, espérate, te vas con otro doctor y a que te confirmen o a que te digan que no. Entonces, en ese sentido, es importante que lo tomen de la misma manera. Es importante este tema, sigue tomando relevancia a nivel internacional, no es algo que se vaya a ir pronto, es algo que al contrario va a tomar mucha más relevancia cada vez más. La administración tributaria en Dominicana se está capacitando constantemente. Hace algunos meses dimos una capacitación con la administración tributaria dominicana. Entonces, tómenlo en consideración. Es algo que lo tienen muy presente, están en diferentes foros, con el CIAT, con la OCDE, etcétera, y siguen aprendiendo.
nosotros como contribuyentes no tenemos los mismos recursos para irnos a la OCDE y que nos capacite la OCDE, entonces en ese sentido hay que contratar buenos asesores para evitar dolores de cabeza en el futuro, ¿no? Entonces eso es lo que yo quisiera compartirles con la charla de hoy. Totalmente de acuerdo, Jorge Felipe. Y la verdad es que cuando vamos a trabajar estudios, precio de transferencia, la verdad es que cuando las transacciones han sido documentadas y son transparentes, se trabaja de lo más tranquilo, todo fluye y perfectamente ese estudio se analiza y sale todo súper bien. El tema va a ser cuando las transacciones no han sido documentadas ni transparentadas como corresponde. Realmente es algo de doble vía. Se evita el tema de evasión fiscal por parte de la autoridad y nosotros internamente pues protegemos a las empresas de que las transacciones se hayan pactado correctamente. Entonces, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ha sido un excelente foro, como dice Jorge, este es súper extenso y esperamos haber podido abarcar de manera esencial todo lo que sea más relevante. Bueno, de parte de ADOEXPO, pues muchísimas gracias Carolina Rosario, Felipe Mora y Jorge de la Rosa. Nosotros encantadísimos de poder contar con la participación de cada uno de ustedes y también ponemos a la disposición nuestra plataforma para que se puedan dirigir al sector exportador. Sí quiero resaltar que en la pantalla pues están los datos de cada uno de ustedes. En caso de que algunos de los participantes desee tomarlo, pues este es el momento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Cuídense mucho. Igualmente. Bye bye.